12:45 de la tarde es tiempo para el análisis aquí en Noticias Telemedellín y como ha sido constante durante toda la semana, hemos venido trabajando los diferentes puntos de ese acuerdo al que han llegado el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, hablando precisamente de cara al plebiscito para la paz que se firmará el próximo 2 de octubre. Hoy el quinto punto y será analizado por supuesto por nuestro invitado Olmer Muñoz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, para esclarecer un poco más de qué se trata este acuerdo. Profesor Olmer, buenas tardes y bienvenido a Noticias Telemedellín nuevamente y entremos en materia. Este quinto punto que habla de resarcir a las víctimas, según el registro son 7.7 millones en el país. ¿Cómo serán reparadas? Muy buenas tardes para todos y para ustedes, gracias por la invitación. Yo creo que el registro de víctimas va a tener un número un poco mayor. Yo creo que para algunos la cifra puede llegar hasta los 8 o 9 millones de víctimas, pero lo importante es lo siguiente. Dentro de este acuerdo, el punto de víctimas es fundamental porque si no hay víctimas no hay memoria histórica, si no hay víctimas no hay hechos de reparación, no hay actos de reparación. Entonces yo creo que los actos que hay que hacer para reparar a las víctimas son desde el punto de vista material y desde el punto de vista moral. Que se conozca la verdad, que haya una reparación integral a las víctimas, que haya una reparación integral a sus familias y que en ese universo de víctimas que tenemos hoy en el país, que no solamente se incluyen a las víctimas civiles que han estado en el medio del conflicto armado, también se reconozcan como víctimas que son muy importantes a los miembros de las fuerzas militares y los miembros de la Policía Nacional y a sus familias. Olmer, se acordó precisamente la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. ¿Cómo va a operar esta comisión? Es decir, ¿van a acercarse a los familiares a decirles qué pasó con su familiar, dónde se encuentra, por qué se lo llevaron? ¿Esa es su función? Sí, yo creo que dentro del marco del proceso de paz y lo que se ha analizado en el país, lo que es más importante es que se conozca la verdad. Yo creo que en uno de los puntos que vamos a analizar o que de alguna manera podemos lanzar es que las víctimas conozcan qué fue lo que pasó con sus familiares y sobre eso se puede hacer una reparación integral. Pero además, recordemos lo siguiente, el principio en esta negociación es que más que pensar en un castigo penal, lo que se va a premiar o lo que se va a otorgar con mayor valor es precisamente la verdad. Aquí lo que va a primar es que las personas, los victimarios, cuenten toda la verdad y que las víctimas de esa manera puedan obtener una tranquilidad por sus familiares y por ellos mismos y puedan así ser reparados. Profesor, ¿cómo precisamente puede repararse a una esposa, a una madre cuando ese hijo fue asesinado, cuando ese esposo fue asesinado o desaparecido? En su visita a Medellín esta semana el ministro de Justicia lo decía, incluso a las víctimas hoy les importa más la verdad y la justicia que incluso una misma pena privativa de la libertad a un excombatiente de las FARC. Sí, tiene usted mucha razón. Las víctimas lo que están esperando es saber qué pasó con sus familiares. Pero yo les tengo que decir una mala noticia y es que hay muchas personas que no van a saber qué pasó con sus familiares. Sin embargo, lo que se va a primar en esta negociación, lo que se está primando es conocer más de la verdad, más de los hechos, qué ocurrió, qué fue lo que pasó, por qué fueron llevados a algún determinado lugar, o por qué fueron asesinados o por qué fueron desaparecidos. Entonces yo creo que la sociedad colombiana tendrá que enfrentarse a un dilema muy cruel, digámoslo así, y es que conocer más verdad para efectos de no tener una sanción penal y en ese sentido, por eso vuelvo e insisto, este acuerdo es más político que jurídico y lo que implica aquí es que las víctimas como centro de la negociación sean realmente reparadas integralmente. Precisamente para darle esperanza a las personas, a estas víctimas, se creó o se creará también la unidad especial para la búsqueda de personas que están dadas como desaparecidas. Usted no es muy optimista en este tema, dice que con seguridad algunos familiares no van a saber qué sucedió con sus más allegados. ¿No tenemos entonces esperanza en la creación de esta unidad especial? Sí, o sea, lo importante es que se pueda reconocer que hay unos hechos victimizantes y hay unos victimarios. Pero, insisto, es que en todo ese universo de víctimas, donde se incluyen la población más vulnerable del país, algunas personas no accederán al conocimiento de qué pasó con sus familiares. Luego va a haber un vacío moral para saber de eso. La esperanza que hay aquí en este acuerdo es que finalmente se pueda contar el hecho como tal y saber para las familias qué fue lo que ocurrió. De alguna manera, esa es una reparación también simbólica y moral para que aquellas víctimas del conflicto armado logren descansar, si podemos utilizar esa palabra, pero yo soy optimista en cuanto que el gobierno está haciendo un esfuerzo y las partes se tendrán que comprometer a contar la verdad.
insisto con esto, si se cuenta la verdad, si se hace una memoria histórica de estos hechos, si se cuentan dentro de ese universo de víctimas a población vulnerable, niños, mujeres y familias enteras, pues lógicamente lo que vamos a generar es mayor equilibrio para el país, una mayor reparación integral. Es muy importante este punto porque es uno de los esenciales en un punto del país que va de tránsito de la violencia, digámoslo así, a un cierre a la paz. Profesor, dentro de las 297 páginas que tiene este acuerdo se habla de una jurisdicción especial para la paz. ¿En qué consiste eso, para hacer claridad? Porque son términos a los que las personas todavía no se acostumbran. Sí, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ver con un tribunal especial que se desarrollará para el caso de Colombia. Son 24 magistrados integrados por jueces nacionales e internacionales. Lo importante de este tribunal es que se va a encargar de hacer los juicios, de hacer la reconstrucción de todos estos hechos violentos en el país y de juzgar a las personas que hayan cometido algunos delitos, bien sea delitos políticos o bien sea delitos graves. Esto es importante mencionarlo porque este tribunal especial es el que va a designar finalmente aquellos hechos dolosos que van a asumir la responsabilidad unos victimarios y que se les va a otorgar una pena mínima entre 5, máxima entre 8. Una pregunta que un ciudadano se puede hacer hoy es si dentro de esos delitos estarán los delitos de lesa humanidad. Tengo que decirles que sí, es así. Va a haber un tribunal especial donde, insisto con esto, no se va a primar una pena alta, sino que se conozca más del hecho que se está investigando. En ese sentido, las penas de 5 mínima y de 8 máxima pueden ser para algunos muy poca pena, pero realmente en este proceso lo que se intenta con este tribunal es que se logre hacer tránsito a un punto civil y de alguna manera reparar a las víctimas de estos hechos victimizantes que se están presentando hoy. Gracias, profesor Olmer, por estar con nosotros en el análisis de Telemedellín, precisamente evaluando estos puntos que tiene el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Vamos